comidita. El abuso menores y los padres serios, ¿ok? Después se termina la la historia de mi amiga Blanca. Bueno, pues, yo fui a Mazatlán este fin de semana. Mazatlán, Sinaloa, México, de Jalisco. Yo iba caminando por la playa, como les decía. Entonces, pues ya me dijo un señor de la magia y me dijo, oye, tómale que no está bien. Bueno, como les decía el señor de la magia, pues me hizo que si quería una y yo le dije, ahorita no se me ofrece, gracias. ¿Qué pasa? Entonces yo escuchaba una vocecita muy particular que decía, ayuda, auxilio. Fue entonces que la conocí. Era mi amiga Arcadia, que se nos había quedado así enredada por la cama. Era una alga, sí, Arcadia era una alga. Alga marina, por cierto. Entonces yo me conmoví mucho, ¿no? Verla ya atrapadita y yo decidí salvarla. Compré manacas y con todo y Arcadia, ¿no? Nos fuimos de regreso a Culiacán, sí. Y nos hicimos muy amigas. Compartimos carros, almohadas, no dormimos. Pero, bueno, compartimos muchos recuerdos, la verdad. Ya se me pone muy triste. Yo lo sé. Entonces, para celebrar nuestros momentos juntos, le dije, oye, ¿me invitas al sushi? Entonces, pues ya, ella no quería porque está, ¿cómo se dice? En desacuerdo con eso de que, pues, torturen a los animalitos salvajes. Cállate, a los animalitos esos que, a los que vienen del mar, cállate. Pues, como, no hombre, pero pues, yo le dije, es algo nuevo, nadie te va a hacer nada, vámonos. Y ya, pues, Arcadia accedió, así. Entonces, pues fuimos al sushi y ya ven cómo son de cabezas huecas los cruceros de hoy, ¿no? Entonces yo les dije, pues por favor me da un rollo de red sin algo. Pues entonces, ¿qué? Pues Arcadia pidió un rollito también sin algo, claro. Y entonces fue que, pues, Arcadia le llamó a su prima. Y le invitó y ahí nos cayó su prima. La prima se llamaba Alganesa. Sí, Alganesa era lo sexy. Sí, muy sexy. Entonces, como les decía, de una Arcadia que me dice, oye, ¿dónde está Alganesa? No la encuentro. Y fue entonces que nos llega el sushi. Llegó el sushi, Arcadia decidió, pues abrirlo, ¿no? Y para comer. Pero, pues, yo que en su sushi estaba Alganesa, una gran sexy. Sí, la habían preparado. Arcadia se nos puso dramática, llore, pues yo me conmoví mucho, ¿no? Arcadia, de lo enojada que estaba, se puso a comer mucha zanahoria. Cállense, ¿no? Se nos puso esta naranja que nos puso la vida. Pero resulta que ella es alérgica a la zanahoria. Muy alérgica a la zanahoria. Por eso se nos puso naranja. Se nos puso naranja y ya no podía más con su vida. Ella seguía hasta se comía mi zanahoria. Ella, pues, hasta se puso mayonesa la muchacha, porque ella ya quería morir. Y se veía muy apetitosa, la verdad, muy apetitosa. Se veía muy apetitosa y yo le dije, oye, pues tengo hambre, ¿no? Así es, me comí Arcadia, señores, me la comí. Pero vomité, no se preocupe. Ella estaba satisfecha, sí, porque ella era una fuerte. Sí, entonces, pues llegó su abuelo, Alfonso. Sí, porque era mitad larga, mitad ganso y pues... Era ganso.
Un viajito particular. Entonces todos hicimos felices, ¿no? Pero Arcadia se quedó a mitad. Sí. No pudo recuperar su otra mitad y pues comemos la zanahoria. Mucha zanahoria. Tanto que se nos pudrió la boca. Pero pues, ¿qué podemos hacer? Hay que brindarle un aplauso, sí. Así que Arcadia. Mi nombre es Joe Jonas. Mi nombre es McDonald. You pass the love that you were far away.